Buenos días, querida iglesia. Bienvenidos a nuestra lectura bíblica, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Y estoy muy orgullosa de que estés conectando esta mañana con nosotros. Hoy, domingo 31 de enero, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar lo que Él nos quiere decir en este día. Pero antes de leerlo, quiero dejarte saber que todos los días, en caso de que estés viendo esto posteriormente, todos los días a las 10 de la mañana tenemos nuestra lectura bíblica, donde leemos un capítulo de la Biblia y aprendemos de lo que Dios nos quiere enseñar, lo que nos está diciendo y recibir de Él y su sabiduría, ¿verdad? Quiero dejarte saber que todos los días a las 10 de la mañana, excepto los domingos. Los domingos ponemos nuestro devocional a las 9, una hora antes de nuestro servicio dominical. Y si no has tenido la oportunidad de visitar nuestro servicio en persona al aire libre, hoy es el día. ¿Por qué esperar más, verdad? Hoy domingo te quiero invitar, 10 de la mañana, ven a ser parte de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Hay algo especial cuando nos unimos, congregamos en persona, adoramos, exaltamos su nombre, llenamos la atmósfera de la presencia de Dios, lleno de fe y de esperanza en Él y escuchando su palabra. Yo no sé, pero hay algo bello que sucede y realmente recibimos de Él. Así que te invito, si no has tenido la oportunidad y si tu salud te lo permite, te invito a que vengas y participes cada domingo a las 10 de la mañana, nuestro servicio en persona al aire libre. No te lo pierdas. Bueno, ahora, ¿por qué no entonces alistamos nuestros corazones para abrir la palabra de Dios, escucharla y más que todo aplicarla? Vamos a orar. Acompáñame. Señor, te damos gracias por este bello día, Señor. Gracias que nos despertamos. Nos has dado un día más, Señor, y queremos darte nuestros primeros minutos en este día y decirte, ven, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, a ver, no los oigo. Amén. Así es. Dame un fuerte amén ahí donde estás, por favor. Así nos dejas saber que estás ahí con nosotros y vamos a leer nuestra lectura bíblica de hoy. Si tienes tu devocional, puedes agarrarlo, nuestro devocional Eclesia 2021. Estamos muy orgullosos de que pudimos regalar estos devocionales este año, el primer domingo del año. Y si no tienes uno, cuando vengas y asistas a nuestro servicio, puedes obtenerlo en nuestra mesa de bienvenida de registración. Ahí puedes obtener un devocional para ti o a lo mejor para un familiar o un amigo, alguien que quiere conocer del Señor más. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy nos toca leer el capítulo 7 del libro de Hechos. Estamos leyendo el libro de Hechos, que es un libro súper interesante y realmente impactante porque podemos aprender mucho de cómo Dios empezó la iglesia, la primera iglesia, cómo Dios utilizó a esos 12 apóstoles para realmente impactar el mundo entero. Increíble, ¿verdad? Así que bueno, hoy nos toca capítulo 7 y estamos continuando la historia aquí. Ayer leímos acerca de este hombre Esteban y aquí estamos como continuando la historia de lo que estaba pasando con este hombre. Dice así, capítulo 7, discurso de Esteban ante el concilio. Si te acuerdas o si fuiste parte de ayer, cuando leímos el capítulo 6, aprendimos que habían unos líderes religiosos que lo habían acusado y estaban diciendo realmente mentiras de Esteban porque Dios lo estaba usando grandemente y estos hombres lo odiaban y querían realmente deshacerse de él. Y entonces aquí estamos continuando la historia de lo que pasó después de que lo arrestaron a Esteban. Entonces dice, discurso de Esteban ante el concilio. Y dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Y aquí Esteban realmente les va a empezar a dar toda la historia de su pueblo, los judíos. Así que si
realmente no has leído todo el Antiguo Testamento, aquí en un resumen, Esteban te lo va a dar a ti y a mí, nos va a dar un resumen de lo que pasó antes de que Cristo viniera. Hermanos y padres, escúchenme, dice Esteban, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Esto es muy clave porque recuerda, Dios le dio unas promesas muy grandes a Abraham, pero Abraham, me imagino, como ser humano, se preguntaba, ¿cómo Dios me está prometiendo todo esto si ni siquiera ha sucedido esto aquí primero? Y por eso la Biblia lo dice como lo dice. Le dice que ni siquiera 1 metro cuadrado de la tierra le había dado de herencia, pero Dios le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes. Y creo que eso es muy clave, porque a lo mejor tú y yo todavía tenemos promesas que el Señor nos ha dado y todavía no se han cumplido, pero Dios, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y nuestra parte, tu parte y mi parte, es creer. Es creerle a Dios. Aún más, si puedes, ¿por qué no chateas y di ahí creer? Mi trabajo es creer y Dios se encarga del resto, porque tú y yo sabemos el resto de lo que pasó con Abraham. Pero bueno, continuemos, ¿verdad? Versículo número 6. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, a donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, continúa Esteban, todavía está hablando aquí, dando su discurso. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Ahí está el inicio de la historia de este pueblo Israel. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios, qué linda es esa palabra, pero Dios. En veces el hombre hace cosas que no debería de hacer, pero Dios. A lo mejor algo está pasando en tu vida que no debió de haber sucedido, pero Dios. Yo te digo en esta mañana, pero tu Dios. Tu Dios puede intervenir, tu Dios puede cambiar la circunstancia y tu Dios, aún en medio de esa cosa que no debió de haber sucedido, Dios lo puede usar para tu bien, porque mira lo que sucede aquí. Dice, pero Dios estaba con él. ¿Con quién? Con José, quien sus hermanos lo habían traicionado, lo vendieron al pueblo de Egipto. Y dice aquí, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Alguien diga amén o alguien chatea ahí, todas. Dios nos libera de todas nuestras dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto
y lo puso a cargo del palacio. Aquí continúa Esteban dando este discurso. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, ahí murió, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. Continuamos, versículo 17. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham. Entonces todo esto había pasado, ¿verdad? Abraham recibió la promesa, fue a un lugar extranjero que Dios le dijo que fuera, pasó todo lo que acabamos de leer y dice aquí, todavía, o aquí se acerca el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham. El número de nuestro pueblo, hablando de los israelitas, la descendencia de Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey en Egipto, el nuevo faraón, al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Entonces aquí empieza la historia. Para aquellos que han visto la película de Moisés, ¿verdad? Aquí empieza la historia de Moisés. En esos días nació Moisés, dice Esteban, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Entonces recuerda, Moisés fue creado en el palacio de Faraón, pero él reconocía y sabía que él no era egipcio, él era israelita. Entonces la palabra de Dios dice que a sus 40 años decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel, los que eran esclavos en la tierra de Egipto. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 de ellos, 2 hombres israelitas, estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó este hombre. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Alguien se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que Moisés había hecho. Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. De nuevo, me encanta cuando leemos la historia de las ciertas hombres y mujeres en la Biblia, porque vemos que son personas humanas que tenían defectos, que tenían defensas, que tenían cosas que no eran buenas. Aún más nos damos cuenta que Moisés mató a un hombre. Hablemos de estar en contra de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero aún así Dios en su
soberanía, Dios en su misericordia, Dios en su manera de tratar con nosotros, con sus hijos. Dios siempre abre un camino para que tú y yo encaminemos el propósito por el cual fuimos creados. Y eso es lo que me encanta, porque dice que Moisés huyó y pasaron muchos años, y aún así dice 40 años después. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor, le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, Moisés, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Me encantan esas palabras. He escuchado sus gemidos. Si tú has clamado al Señor, si tú has pasado momentos desesperantes, lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios, porque tu Padre Celestial, Él escucha los gemidos de sus hijos. Yo te quiero invitar a que no pares de clamar. Clama al Señor en todo momento y en cada situación. Nunca te canses de clamar el nombre de Cristo, más en los tiempos difíciles, porque Él contesta las peticiones de sus hijos. Continuemos. Dice: así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado, hablando de Moisés anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas, alguien diga ahí, muchas maravillas y señales milagrosas, Él, Dios, los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Recuerda, este todavía es Esteban dando este relato acerca de la historia del pueblo de Israel a estos líderes religiosos que lo estaban acusando. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre de su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, dice Esteban, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron, esto es clave, se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron este objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto, pero por lo tanto te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Recuerda que el pueblo de Israel se rebeló muy, muy feo. Una y otra vez se rebelaban, y en lugar de adorar a su Padre Celestial, quien los había rescatado y sacado
sacado con señales maravillosas de Egipto, en lugar de adorarlo a Él, querían sus propios dioses que formaban con sus propias manos, objetos que no tenían vida. Decidían y escogían adorar a esos objetos, a esos dioses hechos de manos de hombres, en lugar al Dios, al creador del cielo y la tierra. Qué increíble, ¿verdad? Entonces aquí Esteban continúa, dice, nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón, el hijo de David, quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos, esto es clave. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Esta es una profecía que está en Isaías, que ahora Esteban les está recordando al pueblo de Israel, a los líderes religiosos, pero nos recuerda a ti y a mí en este día, que realmente Dios no vive en templos hechos por manos. Y la razón que estoy sonriendo es porque me regocijo que Dios habita, Él da la invitación, Él pide, déjame habitar en tu corazón. Y Dios, el Espíritu Santo, quiere morar en tu corazón, en mi corazón. Y eso trae paz, trae esperanza, trae alegría a mi ser, porque ahora sabemos que Dios siempre ha querido estar cerca de sus hijos, de su delicia diaria, de ti y de mí. Bueno, continuemos, ya casi terminamos. Este es un capítulo muy grande, ¿verdad? Versículo 51. Pueblo terco, dice Esteban, porque todavía les está dando este discurso, les ha dado toda la historia de sus antepasados y dice el pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Ay, 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 eso llega fuerte porque es cierto, somos en veces paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Pregunta Esteban. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también, dice Esteban. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes, dice Esteban, traicionaron y asesinaron. Aquí Esteban se está refiriendo a Jesús. Recuerda, no había pasado mucho tiempo todavía. Recién habían crucificado a Jesucristo cuando estaba sucediendo esto aquí que a Esteban está hablando. Entonces, por eso él les dice, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Claro, estaban enojados porque muchos de ellos fueron los que traicionaron a Jesús. Muchos de ellos fueron los que prácticamente querían que crucificaran a Cristo Jesús y lo hicieron así, ¿verdad? Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Fijó la mirada en el cielo. Eso es clave. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero tú y yo necesitamos fijar nuestra mirada en el cielo, fijar nuestra mirada en Jesús.
Y entonces dice aquí, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos, los líderes religiosos, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, a ese nombre a lo mejor no te suena familiar, pero Saulo es Pablo. Claro, en este instante todavía no era Pablo, todavía no había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pablo todavía era un Saulo que él estaba de acuerdo y él más bien su trabajo era encontrar cristianos y castigarlos y acusarlos. Entonces por eso dice, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban a Esteban, Esteban empezó a orar y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió Esteban. Increíble historia que como Esteban nos dio toda la historia de cómo el pueblo de Israel se había comportado y cómo habían rechazado una y otra vez a el varón de Dios, al profeta, al que venía y traía el mensaje de Dios. Y aquí Esteban empezó a decirles, esos antepasados que ustedes critican, así están siendo ustedes, porque ahora ustedes han negado el Mesías, han negado recibir la salvación de Dios. Y es increíble cómo nosotros, cómo nuestra manera humana tiene ese pecado dentro de nosotros. Y es por eso que es tan clave, tan importante que tú y yo reconocemos que necesitamos a un Salvador. Es importante que tú y yo reconozcamos que el único que nos puede salvar de esa infección llamada el pecado es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Y si a lo mejor tú te has alejado de Él o a lo mejor nunca has confesado con tu boca y creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el único que puede traerte esa vida eterna. Yo te invito en este día a que lo aceptes en tu corazón, a que lo confieses con tu boca. La palabra de Dios dice que con solo creer en Él, en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede limpiar y perdonar nuestros pecados, recibirás vida eterna. Así que te invito en este día a permitir e invitar a Jesucristo en tu vida, y si ya lo tienes en tu vida, te invito a que invites al Espíritu Santo a que venga y ministre la palabra de Dios en tu vida y pregúntale, Señor, ¿en qué área necesito yo aplicar lo que leímos hoy en mi vida? A lo mejor es falta de fe, a lo mejor es falta de ese rendimiento a Jesucristo, a lo mejor necesitas rendir una área al Señor en tu vida. Yo no sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. Así que te invito a que no solamente escuches la palabra de Dios, pero aplícala en tu vida para poder tener una vida sólida. Dios te bendiga. Gracias por haber conectado con nosotros en esta mañana. Te invito a que vengas a nuestro servicio en persona, al aire libre, o conéctate con nosotros en YouTube o en Facebook. Puedes también ver el servicio, pero más importante, conecta con el Señor y invita su presencia en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.